¿Qué tal? Que Dios los bendiga en todas las áreas de sus vidas. Para empezar más o menos este video, ¿cuántos de ustedes no han sufrido un dolor? ¿Cuántos de ustedes no han sido defraudados? ¿Cuántos de ustedes no han sido golpeados por una situación que consideraban que no había salida? Que por ahí nos cega esa situación que se crea en un problema para lo cual no lo esperábamos y no entendemos por qué está sucediendo. ¿Le puedo decir algo? Dios siempre está trabajando para que nos reencontremos con Él y nos liguemos a Él después de encontrarnos. Dice que en el principio, antes de que Dios haya constituido la tierra, dice que ya vivíamos con Dios, hasta que Dios decidió hacer al hombre a imagen y a semejanza de Dios. Y dice que en ese hombre, y a semejanza que hizo Dios, dice que sopló aliento de vida. Ese aliento, una vez que vuelve lo que fue tomado del polvo de la tierra y construido como un cuerpo, vuelve hacia el polvo de la tierra, más nosotros, dice que nuestro espíritu, el que le da vida al cuerpo, más vuelve con su creador. Mientras reconozcamos en esta vida a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice que todos somos criatura de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Por eso le voy a compartir. Muchas veces Dios nos lleva a una soledad, a un terreno que Él prepara donde no hay luz, no hay agua, no hay ayuda del hombre, no hay consejo del hombre, en donde el brazo del hombre es cortado, pero ahí se extiende en misericordia, en amor, el brazo de Dios para alcanzarnos. Ahí queda en nosotros, porque Él nos da libre albedrío, si cerrar de la parte de adentro de nuestro corazón a Dios, o a los que nos vienen a predicar de Dios, o a los que nos vienen a enseñar de quién es Dios, cómo actúa Dios, del fundamento y el poder que hay en la palabra de Dios. O somos de aquello de decir, sí, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y anota mi nombre en el libro de la vida para que éste jamás se borre. Y abrázame con tu Santo Espíritu y guíame por los caminos correctos que debo andar. Cambia mis pensamientos, cambia mi realidad, trae esa luz que estoy necesitando, trae ese alimento espiritual cada día hacia mi vida, que es tu palabra, la que me va a fortalecer en cualquier tempestad, en cualquier tormenta. Dice que Dios nos lleva a ese terreno, en donde quizás buscamos al ser humano para que nos dé ayuda. Lo único que conseguimos es verlos marchar, dándonos la espalda. Dice que tu madre y tu padre te dejarán, pero jamás Dios te abandonará. Dios te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Imagínense cuando uno entiende el amor de Dios, el propósito de Dios. Cuando uno entiende el amor y el propósito de Dios, cuando uno aprendió a abrir nuestro corazón y a dejarnos enseñar sobre la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, anima el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo a que venga de donde está, para que derribe todo argumento de esos falsos maestros que estaban en esos tiempos cuando él estaba en una situación, que estaba preso, pronto a ser ejecutado. Aún así lo llamaba Timoteo para animarlo, para desmantelar a aquellos falsos maestros que lo sacaban de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ya que anime a los hermanos en la fe, ya que los anime a abrir nuevas obras donde van a ser discipulados para ser fundamentado a aquellos que aún no conocen de Jesucristo, no conocen de la palabra de Dios en la cual nos lleva a ser más que vencedores.
porque la palabra de Dios es la que abre nuestra mente, nuestro entendimiento, la que nos lleva a tener una relación íntima con Dios. Imagínense este hombre que estaba encarcelado, le dice: he peleado la batalla, he acabado de correr, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Para guardar la fe, en cualquier circunstancia hay que mantener una comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra poderosa que ha sido manifestada a través de los profetas, que hoy nos ha sido entregada en nuestras manos, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Imagínense en la situación que estaba Pablo, y aún así perseveraba hasta el fin, porque él sabía que su trabajo no era en vano. Él sabía que todo lo que le sucedía, le iba a suceder estando en el propósito de Dios. Y dice el Señor que todo lo que nos sucede en su propósito nos sirve y nos sucede para bien. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Recuerdo que antes de que el Señor le estuviese en la barca junto a sus discípulos cuando se levantó esa tempestad, anteriormente Él le había dado la teoría de experimentar y aplicar la fe a sus discípulos, y después los llevó a la práctica de tenerlos en una barca. Posó su cabeza y durmió, dice, y se vino una gran tempestad, dice, que movía la barca de un lado hacia otro, parecía que iba a volcar, y una gran tormenta, y azotaba las olas. Y ellos desesperados: maestro, maestro, tú duermes, estamos al borde de la muerte nosotros. Y ahí es cuando se levantó el maestro y reprendió a sus discípulos. Si tuvieses fe, le dice, le dirías a esa tempestad que callase y ella va a silenciar. Le dirías a estas aguas que se calmen y las aguas cederían. Y le dirías al cielo que se calle y el cielo se abriría y saldría el sol. Ellos estando con el Verbo hecho hombre. Aún así, cuando se vino esa tempestad, se olvidaron de lo que el Maestro le había enseñado, que hay poder en la palabra de Dios, que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios para ser, como somos seres terrenales, también a ser seres espirituales y sumergirnos en el río de lo espiritual, buscando cada día más aprender y aplicar lo que recibimos de parte de Dios. Toda circunstancia adversa a los que creemos en Dios nos sirven para bien, pero para eso hay que escuchar la palabra, sí, pero también hay que aplicar. Dice que es importante, en el libro de Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire cuán importante es escuchar y dejarnos llenar y dejarnos enseñar y alimentarnos a través de la palabra de Dios. Cualquier adversidad que se levante, la fe va a ser la que impacte el corazón de Dios y mueva la mano de Dios a nuestro favor. Dios nos llama a ser apasionados por Cristo, apasionados por su obra, apasionados por ser obediente con Dios, como lo fue el apóstol Pablo hasta el fin. Hay situaciones en nuestra vida que nos suceden, que agarramos la llavecita de la incredulidad y cerramos con todo, las dos vueltitas, nuestro corazón, y reforzamos encima para que no nos hablen de Dios, porque culpamos que todo lo que nos sucede porque Dios así lo permitió. No. Si te hubieses acercado a la fuente de la sabiduría para obtener sabiduría de lo sobrenatural que vence a lo natural, te aseguro que no tendrías esos pensamientos y no hubieses reforzado la puerta de tu corazón para que no te hablen de Dios. Pero ¿sabe qué facilidad que tenemos de abrir la puerta de nuestro corazón para que vengan y nos prediquen de que Dios es una religión, de que Dios es algo inventado, para que creamos en algo, aquello que no tenemos esperanza, de que venimos y provenimos del simio y que evolucionó?
Eso nos separa de Dios. Nosotros lo que tenemos que creer es lo que dice las Escrituras. Aquello que nos enriquece y nos acerca a Dios. Aquello que nos lleva a obtener cada una de las promesas de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Porque Jesús es el autor y consumador de ella, de la fe. Somos más que vencedores juntamente a Cristo. Porque en esa cruz Cristo nos dio la victoria a aquellos que creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él es el que entrona en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay cosas que suceden, que Dios permite que sucedan para llevarnos a otro plano. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 en adelante dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, conoce nuestras actitudes, dice que conoce hasta la intimidad de que si se desprende un cabello de nuestra cabeza, Dios sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Mire el cuidado y el conocimiento que Dios tiene sobre nosotros. Le aseguro que va a ser un experimentador de la palabra y mediante la palabra de la fe, como Pablo, como Abraham, padre de la fe. Si usted se deja fundamentar en su vida y a vivir y a transitar el camino de Dios y a ver una vida mirado desde otro punto de vista de la que estamos viviendo, apartado de Dios, vamos a tener un corazón gozoso, un corazón que vive con convicción y en paz con Dios, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestra fortaleza, que todo lo que nos sucede para bien, porque todo está en el dominio de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Por eso es importante en este tiempo, te animo a que abras la puerta de tu corazón y aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y te dejes enseñar sobre la palabra de Dios para ser un apasionado por Cristo, por su obra, para llevar y predicar las buenas nuevas a aquellos que están en tiniebla, que aún no conocen, que aún están confundidos por las mentiras del diablo, que el diablo predica, el pastor, el cura, la iglesia, en donde hace que te abraces al mundo y a las costumbres de este mundo, apartándote de Dios. Te invito a que te acerques a Dios, abras tu corazón y lo experimentes. Y te aseguro que vas a aprender a ver desde otro punto de vista la vida. La vas a ver a la vida como algo que va a transitar, porque tus ojos van a estar enfocados en el reino. Finalizamos este video y espero que te haya gustado el mensaje de parte de Dios para tu vida. Muchísimas bendiciones y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchísimas bendiciones.